ira de Zeus era tan grande que matar a Prometeo no sería suficiente. Diseñó un castigo 1000 veces peor que la muerte. En la cima del Olimpo, en el palacio de los dioses, reinaba un silencio terrible. Después de medianoche, cuando todos los dioses se habían quedado dormidos, la voz de Zeus resonó como un trueno que sacudió toda la montaña. Las nubes se oscurecieron, las estrellas temblaron y el viento se detuvo. Esa voz terrible, con una ira nunca antes escuchada desde el comienzo de los tiempos, gritaba: «Prometeo, me has traicionado». Esto no era solo un grito, era el comienzo de una ira que cambiaría el destino del universo. La voz de Zeus se extendió desde el Olimpo hasta el mundo de los mortales, desde las profundidades hasta las alturas, desde el pasado hasta el futuro. Esa voz que infundía miedo incluso en los titanes, ahora era como un volcán a punto de estallar ante una traición. Esta historia cuenta cómo se obtuvo el regalo más grande de la humanidad y cómo un titán decidió sufrir eternamente por esta causa. Pero las raíces de esta historia se remontan mucho más atrás. Prometeo no era simplemente un titán ordinario. Conocido por su nombre que significa «el que puede ver el futuro», era famoso por poder percibir el porvenir y leer la trama del tiempo. A diferencia de su hermano Epimeteo, siempre pensaba un paso adelante, calculaba consecuencias y analizaba riesgos. En esa gran guerra donde Cronos fue derrocado y Zeus subió al trono, Prometeo había actuado sabiamente y se había puesto del lado de Zeus. Esta jugada estratégica le había ganado un lugar respetado entre los dioses. Zeus había hecho de Prometeo su consejero, aprovechando su inteligencia y previsión. Pero con el tiempo, los aspectos oscuros del carácter de Zeus comenzaron a emerger. El poder lo volvió arrogante. La justicia para él solo significaba proteger sus propios intereses. Y los humanos. Zeus veía a los humanos solo como seres que servían a los dioses, que los entretenían y ofrecían sacrificios. Al principio, el mundo estaba sumido en una oscuridad terrible. El sol solo daba luz durante el día, pero cuando caía la noche, los humanos quedaban indefensos. El frío era un enemigo despiadado. En las noches de invierno, las familias se abrazaban en cuevas esperando la muerte. Los humanos comían carne cruda. El olor de la sangre, el olor de la putrefacción. ¿Era este su destino? Las enfermedades se extendían, la esperanza de vida era corta y dolorosa. Los niños morían al nacer, los ancianos perecían de frío. Los dioses, por el contrario, festejaban alrededor de llamas cálidas en el Olimpo. En mesas doradas se cocinaban alimentos, se calentaba vino, se hacían celebraciones con música y danza. Los dioses, alimentados con ambrosía y néctar, no tenían idea del sufrimiento que padecían los mortales. Zeus creía que el fuego pertenecía solo a los dioses, que los humanos no lo merecían. El fuego es poder divino. Dárselo a los mortales significaría elevarlos a nuestro nivel. Esto nunca debe suceder. Prometeo no podía ignorar esta injusticia. Cada noche miraba al mundo, observaba el sufrimiento de los humanos. Veía la luz de esperanza en sus ojos, se daba cuenta de su potencial. El fuego no solo les daría la oportunidad de calentarse, también abriría las puertas de la cocina, la metalurgia, el arte y la civilización. Prometeo lo sabía. Él podía prever el poder que el fuego daría a los humanos. Con el fuego, los alimentos se cocinarían, las enfermedades disminuirían, los metales se procesarían, las herramientas se desarrollarían, la oscuridad sería vencida, el miedo disminuiría, nacería el arte, se desarrollaría la cultura, florecerían la ciencia y la filosofía. Pero esta decisión requería desafiar a Zeus, un titán desafiando al rey de los dioses. Esta era una acción que podría tener consecuencias terribles. Prometeo reflexionó durante días. Sus ojos que veían el futuro percibían tanto el brillante porvenir de la humanidad como su propio destino doloroso. Pero su conciencia no podía permanecer en silencio. A veces hay que pagar un precio por hacer lo correcto.
murmuró para sí mismo. La humanidad merece este regalo. La noche en que tomó la decisión, Prometeo sabía que el destino de todos los seres en el universo cambiaría. Este no era un robo ordinario. Este era un momento que cambiaría la historia, que alteraría el equilibrio de poder entre dioses y humanos. A medianoche, se puso en marcha para robar una antorcha del carro de fuego de Helios. Ese fuego sagrado guardado en el carro del dios del sol había estado ardiendo desde la creación, nunca se había extinguido. La característica especial de este fuego era que no solo daba calor y luz, sino que también portaba conocimiento e inspiración. Prometeo se acercó silenciosamente. En sus manos tenía antorchas especialmente preparadas. Estas antorchas estaban hechas con la esencia de la planta de lino y podían preservar el fuego durante mucho tiempo. En el momento en que tomó el fuego, todo el universo tembló, como si los equilibrios de la creación estuvieran cambiando. Prometeo había comenzado a avanzar por un camino sin retorno. Cuando Prometeo trajo el fuego al mundo, todo cambió. Los primeros humanos se asustaron cuando vieron el fuego. ¿Qué era esto? Parecía vivo, danzaba, daba calor. Pero el miedo duró poco, porque cuando sintieron el calor que daba el fuego, el frío que habían soportado durante miles de años llegó a su fin. Por primera vez, cocinaron sus alimentos. La carne se volvió más sabrosa, la digestión se facilitó. Las enfermedades disminuyeron porque los alimentos cocidos eran más seguros. La ira de Zeus era tan grande que matar a Prometeo no sería suficiente. Diseñó un castigo 1000 veces peor que la muerte. En la cima del Olimpo, en el palacio de los dioses, reinaba un silencio terrible. Después de medianoche, cuando todos los dioses se habían quedado dormidos, la voz de Zeus resonó como un trueno que sacudió toda la montaña. Las nubes se oscurecieron, las estrellas temblaron y el viento se detuvo. Esa voz terrible, con una ira nunca antes escuchada desde el comienzo de los tiempos, gritaba: «Prometeo, me has traicionado». Esto no era solo un grito. Era el comienzo de una ira que cambiaría el destino del universo. La voz de Zeus se extendió desde el Olimpo hasta el mundo de los mortales, desde las profundidades hasta las alturas, desde el pasado hasta el futuro. Esa voz que infundía miedo incluso en los titanes, ahora era como un volcán a punto de estallar ante una traición. Esta historia cuenta cómo se obtuvo el regalo más grande de la humanidad y cómo un titán decidió sufrir eternamente por esta causa. Pero las raíces de esta historia se remontan mucho más atrás. Prometeo no era simplemente un titán ordinario. Conocido por su nombre que significa «el que puede ver el futuro», era famoso por poder percibir el porvenir y leer la trama del tiempo. A diferencia de su hermano Epimeteo, siempre pensaba un paso adelante, calculaba consecuencias y analizaba riesgos. En esa gran guerra donde Cronos fue derrocado y Zeus subió al trono, Prometeo había actuado sabiamente y se había puesto del lado de Zeus. Esta jugada estratégica le había ganado un lugar respetado entre los dioses. Zeus había hecho de Prometeo su consejero, aprovechando su inteligencia y previsión. Pero con el tiempo, los aspectos oscuros del carácter de Zeus comenzaron a emerger. El poder lo volvió arrogante. La justicia para él solo significaba proteger sus propios intereses. Y los humanos. Zeus veía a los humanos solo como seres que servían a los dioses, que los entretenían y ofrecían sacrificios. Al principio, el mundo estaba sumido en una oscuridad terrible. El sol solo daba luz durante el día, pero cuando caía la noche, los humanos quedaban indefensos. El frío era un enemigo despiadado. En las noches de invierno, las familias se abrazaban en cuevas esperando la muerte. Los humanos comían carne cruda. El olor de la sangre, el olor de la putrefacción. ¿Era este su destino? Las enfermedades se extendían. La esperanza de vida era corta y dolorosa. Los niños morían al nacer. Los ancianos perecían de frío. Los dioses, por el contrario, festejaban alrededor de llamas cálidas en el Olimpo.
En mesas doradas se cocinaban alimentos, se calentaba vino, se hacían celebraciones con música y danza. Los dioses alimentados con ambrosía y néctar no tenían idea del sufrimiento que padecían los mortales. Zeus creía que el fuego pertenecía solo a los dioses, que los humanos no lo merecían. El fuego es poder divino. Dárselo a los mortales significaría elevarlos a nuestro nivel. Esto nunca debe suceder. Prometeo no podía ignorar esta injusticia. Cada noche miraba al mundo, observaba el sufrimiento de los humanos. Veía la luz de esperanza en sus ojos, se daba cuenta de su potencial. El fuego no solo les daría la oportunidad de calentarse, también abriría las puertas de la cocina, la metalurgia, el arte y la civilización. Prometeo lo sabía. Él podía prever el poder que el fuego daría a los humanos. Con el fuego, los alimentos se cocinarían, las enfermedades disminuirían, los metales se procesarían, las herramientas se desarrollarían, la oscuridad sería vencida, el miedo disminuiría, nacería el arte, se desarrollaría la cultura, florecerían la ciencia y la filosofía. Pero esta decisión requería desafiar a Zeus, un titán desafiando al rey de los dioses. Esta era una acción que podría tener consecuencias terribles. Prometeo reflexionó durante días. Sus ojos que veían el futuro percibían tanto el brillante porvenir de la humanidad como su propio destino doloroso. Pero su conciencia no podía permanecer en silencio. A veces hay que pagar un precio por hacer lo correcto, murmuró para sí mismo. La humanidad merece este regalo. La noche en que tomó la decisión, Prometeo sabía que el destino de todos los seres en el universo cambiaría. Este no era un robo ordinario. Este era un momento que cambiaría la historia, que alteraría el equilibrio de poder entre dioses y humanos. A medianoche, se puso en marcha para robar una antorcha del carro de fuego de Helios. Ese fuego sagrado guardado en el carro del dios del sol había estado ardiendo desde la creación, nunca se había extinguido. La característica especial de este fuego era que no solo daba calor y luz, sino que también portaba conocimiento e inspiración. Prometeo se acercó silenciosamente. En sus manos tenía antorchas especialmente preparadas. Estas antorchas estaban hechas con la esencia de la planta de lino y podían preservar el fuego durante mucho tiempo. En el momento en que tomó el fuego, todo el universo tembló, como si los equilibrios de la creación estuvieran cambiando. Prometeo había comenzado a avanzar por un camino sin retorno. Cuando Prometeo trajo el fuego al mundo, todo cambió. Los primeros humanos se asustaron cuando vieron el fuego. ¿Qué era esto? Parecía vivo, danzaba, daba calor. Pero el miedo duró poco, porque cuando sintieron el calor que daba el fuego, el frío que habían soportado durante miles de años llegó a su fin. Por primera vez, cocinaron sus alimentos. La carne se volvió más sabrosa, la digestión se facilitó. Las enfermedades disminuyeron porque los alimentos cocidos eran más seguros. Por primera vez vencieron la oscuridad. Las noches ya no daban miedo. Los que se reunían alrededor del fuego comenzaron a contar historias. Así nació el arte. Por primera vez aprendieron a trabajar el metal. Cobre, estaño, luego hierro. Las herramientas se desarrollaron, la agricultura progresó, las condiciones de vida mejoraron. Pero lo más importante, comenzaron a pensar alrededor del fuego. Hicieron preguntas, buscaron respuestas. Así comenzaron la filosofía y la ciencia. No pasó mucho tiempo antes de que Zeus se diera cuenta de este cambio. Vio que los humanos ahora vivían más tiempo, se volvían más inteligentes, comenzaban a organizarse entre ellos. Y esto le dio miedo. La ira de Zeus alcanzó proporciones nunca antes vistas. Las columnas del Olimpo se tambalearon, los mares se agitaron, los volcanes eruptaron. Todos los dioses observaron con temor la ira de su señor. «Este titán me ha desafiado», gritó Zeus. «No solo robó el fuego, también robó mi autoridad. Los humanos ahora comenzarán a pensar como dioses». El miedo de Zeus estaba justificado. El conocimiento dado a los humanos junto con el fuego
Los haría más independientes. Ya no suplicarían a los dioses por todo. Encontrarían sus propias soluciones. Matarlo no es suficiente, murmuró Zeus. Sufrirá eternamente, y todo el universo verá cuál es el precio de desafiarme. Zeus diseñó un castigo especial para Prometeo. Este castigo sería tan terrible que ningún ser volvería a pensar en desafiarlo. Encadénenlo a una roca en el pico más alto de las montañas del Cáucaso, dijo Zeus. Pero que no sea un simple encadenamiento. Usen las cadenas más fuertes de Hefesto, para que ningún poder pueda liberarlo. Pero el castigo de Zeus no terminaba allí. Cada día, dijo con un brillo terrible en sus ojos, vendrá un águila gigante. Esta águila se comerá el hígado de Prometeo. Por las noches, el hígado volverá a crecer, y por la mañana, la tortura comenzará de nuevo. Este castigo duraría para siempre, porque Prometeo era inmortal, pero podía sentir dolor. Cada día, durante miles de años, la misma terrible tortura se repetiría. Zeus le dijo estas palabras a Prometeo. Tú les diste fuego a los humanos. Ahora sufrirás hasta que tu propio fuego se apague. Y eso nunca sucederá. Zeus le dio la tarea de aplicar este terrible castigo a Hefesto, el dios de los herreros. Hefesto se encontró en una situación muy difícil. Prometeo era como un pariente para él. Al mismo tiempo, era un titán que respetaba. Pero también era imposible rechazar la orden de Zeus. ¿Tengo que hacer esto?, preguntó Hefesto con tristeza. Esta es mi orden, dijo Zeus con voz severa. Solo aplícala. Hefesto hizo las cadenas más fuertes de su vida. Estas cadenas eran tan fuertes que ningún titán, ningún dios podría romperlas. Con sus propias manos, llorando, encadenó a su amigo Prometeo. En el pico más alto de las montañas del Cáucaso, donde soplaban vientos helados, donde incluso el sol tenía dificultades para llegar, en ese lugar terrible, Prometeo fue clavado a la roca. Las cadenas eran tan fuertes que no podía hacer ningún movimiento. A su derecha un precipicio, a su izquierda un glaciar, arriba solo el cielo vacío. Y cada mañana vendría esa terrible águila. El primer día, cuando llegó el águila, los gritos de Prometeo resonaron por todas las montañas. El dolor era tan insoportable que incluso las montañas temblaron. Pero Prometeo nunca sintió arrepentimiento. Mientras su hígado era devorado, sus ojos se dirigieron a los humanos que vivían en el mundo. Los veía reunidos alrededor del fuego. Observaba a los primeros que hacían cerámica, a los que dibujaban las primeras pinturas, a los que hacían la primera música. Valió la pena, murmuró entre su dolor. Valió la pena cada dolor. Pasaron días, meses, años. Cada día la misma tortura, cada día el mismo dolor. La voz de Prometeo ya no salía, pero su espíritu aún resistía. Se negaba a someterse a Zeus. Permaneció allí durante miles de años. Las estaciones cambiaron, las eras pasaron, pero la tortura de Prometeo continuaba. A veces Zeus venía a visitarlo y preguntaba, ¿te arrepientes? La respuesta de Prometeo siempre era la misma. Nunca. La humanidad ya te ha olvidado, decía Zeus. Ahora ofrecen sacrificios a los dioses, no te recuerdan. No importa, respondía Prometeo. El regalo que les di no morirá conmigo. Mientras Prometeo sufría, la humanidad hacía grandes progresos. El viaje que comenzó con el fuego llegó hasta construir ciudades, hacer leyes, producir obras de arte. Los primeros poetas contaban el sacrificio de Prometeo. Los primeros filósofos tomaban su coraje como ejemplo. Los primeros científicos hacían descubrimientos a la luz del fuego que él había dado. Cuando Zeus veía estos desarrollos, se enojaba aún más. Los humanos se fortalecían cada vez más, necesitaban menos de los dioses. ¿Ves, Prometeo?, gritaba. Tus humanos bendecidos ahora nos faltan al respeto. Pero Prometeo sonreía. Esto era exactamente lo que quería. Miles de años después nació Hércules, el hijo de Zeus. Hércules era tan fuerte como su padre, pero como su madre era humana,
también tenía la capacidad de empatía. Mientras completaba sus 12 trabajos, Hércules, que pasaba por las montañas del Cáucaso, oyó los gritos de Prometeo. Cuando subió a la cima, la escena que vio lo afectó profundamente. «¿Quién eres?», preguntó. «Soy Prometeo, el que dio fuego a la humanidad». «Lo sé», dijo Hércules. «Se cuentan diferentes versiones de la historia, pero todas hablan de tu coraje». Hércules disparó una flecha a esa terrible águila. Luego fue ante Zeus. «Padre», dijo, «¿no es suficiente? Ha sufrido durante miles de años. Ya libéralo». Zeus reflexionó largo tiempo. Su ira ya había pasado, y también era imposible hacer retroceder a los humanos. «De acuerdo», dijo finalmente, «pero con una condición. Llevará un eslabón de esa cadena en su brazo. Así nadie olvidará nunca el pecado que cometió». Cuando Prometeo fue liberado, lo primero que hizo fue mirar al mundo. Quería ver cuánto habían progresado los humanos. ¿Qué había visto? Ciudades, templos, bibliotecas, teatros. Los humanos hacían arte, hablaban de filosofía, desarrollaban ciencia. «Esto es», dijo sonriendo, «por esto valió la pena cada dolor». Pero el eslabón de cadena en su brazo continuaba recordando los dolores que había sufrido y el sacrificio que había hecho. Esta historia no es solo una narrativa mitológica, también es el precio del conocimiento. Vencidas. Nació el arte, la belleza se multiplicó, la ciencia progresó, el universo fue comprendido, la filosofía floreció, el pensamiento se liberó, nació la democracia, se desarrolló la justicia. Cada vez que encendemos un fuego, cada vez que compartimos conocimiento, cada vez que nos oponemos a la injusticia, mantenemos vivo el espíritu de Prometeo. Hoy en día, cada vez que encendemos un fuego, cada vez que hacemos un descubrimiento, recordamos el coraje y el sacrificio de Prometeo. Él se convirtió en el primer héroe que se enfrentó a los dioses, el símbolo del conocimiento y el progreso, el prototipo de cada persona que lucha por la libertad. Los científicos, artistas, filósofos y defensores de derechos de hoy, todos siguen los pasos de Prometeo. Pagan sus propios precios por compartir conocimiento, buscar la verdad, oponerse a la injusticia. La ira de Zeus pasó, pero el legado de Prometeo vivirá para siempre. Porque el fuego que dio no era solo una llama. Era el fuego del conocimiento que reveló el potencial de la humanidad, que dio nacimiento a la civilización, que moldeó el futuro. Y este fuego arderá para siempre. Esta historia está dedicada a todos aquellos que tienen coraje, sacrificio y pasión por el progreso. El fuego de Prometeo aún arde. Ese fuego está en tu corazón.